bienvenidos a la clase. Que sea un buen día para ustedes, estudiar. ¿Qué se pretende en una clase? Una clase básicamente es la interacción entre el que enseña, el maestro, y los que están aprendiendo. Si no, no hay clase, ¿no? Por ejemplo, alguien puede grabar una clase, está grabando aquí nuestro fotógrafo, y luego usted entra a esa clase, pero no puede hacerle preguntas al maestro. Tiene que decir amén. No estoy de acuerdo, profesor. No puede. Pero la ventaja de una clase en vivo es eso, el personaje. No son entes pasivos, sino que interactuamos. Por ejemplo, a mí no me molesta que una persona me interrumpa para hacerme una pregunta. Levanta la mano, hermano. Porque a veces pasa que en el momento la persona tiene la duda, de repente sigue la clase y pues se le olvida la pregunta. Si algo le quería preguntar al profesor, más cuando pasan los años, nos vamos olvidando las cosas. Entonces, si nos olvidamos, ya se perdió lo relevante de la pregunta porque era quizás probablemente de acuerdo a una cosa sí, yo les ruego que cuando interrumpa la clase porque una respuesta sea de acuerdo a lo puntual, al tema, porque si usted se acordó de otra cosa y quiere, eso espere en otro momento, espere una pausa o convérselo personalmente con el profesor. Porque también se le puede plantear una duda que a lo mejor no guarda ninguna relación con la clase y no es de mayor interés para las demás personas. Entonces, bueno, usted use su sabiduría, esto a lo mejor se lo va a preguntar al final, de forma personal al maestro, pero sí es algo que ayudar a la clase, usted vea. Y su pregunta puede ayudar también a la clase, no solamente satisfacer una cosa personal, sino también se ayuda en algún sentido, o está relacionada con la materia y puede ampliar un poco la idea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay personas que dicen, no, para todo preguntar voy a interrumpir. Se queda con la pregunta, después se le olvida. Ya pasó el momento. Pasó el momento. Así que no es problema que usted me interrumpa levantando la mano. Le doy la oportunidad para expresarse. ¿Cómo se llama nuestro ramo? ¿Cierto? Ética cristiana y como una frase que refuerza la idea en un mundo posmoderno, pero eso no es parte del título del ramo. El ramo es ética cristiana. Repasemos. ¿Por qué debiera interesarnos el ramo de la ética? Porque la cultura que tiene que tener un cristiano ante las cosas y los acontecimientos que están pasando hoy en día, tanto en forma de pensamiento como en acciones. Muy bien. Él ha dicho algo muy acertado. La ética es práctica, no es una cuestión teórica, abstracta. La ética cristiana guarda relación con cómo vivimos nuestra fe cristiana en un mundo adverso. Cómo sostenemos un conjunto de creencias y valores cuando el mundo en que vivimos es un mundo antivalórico. Entonces, tiene que interesarnos el ramo de la ética, porque nosotros vivimos un código, vivimos de acuerdo a normas, ¿o no? Sí. O vivimos así como los animalitos, vivimos instintivamente, ¿no? Los cristianos. No. El instinto del pecado está en nosotros, pero guiados por Dios, en el poder del Espíritu Santo, nosotros iniciamos una vida nueva. Y esa vida nueva es ética. Está marcada por normas y valores que nosotros debiéramos saber de dónde vienen, cuál es el fundamento. O sea, que le dice a usted, ¿y tú por qué no haces tanto? Supongamos una cosa éticamente incorrecta.
Y él dice, ¿tú por qué no lo haces? Y dice, no, porque eso es malo. ¿Cuál va a ser la pregunta lógica de la persona? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? Ya, y usted puede dar una respuesta. Y bueno, porque... Ya, una respuesta muy simple. No sé, por mi iglesia dice que es malo. Que es pésima respuesta. Pero la persona va, ¿y por qué tu iglesia dice que es malo? No sé, pero el pastor siempre predica eso. ¿Y por qué el pastor predica eso? Y seguimos escarbando y finalmente nosotros debemos llegar a un punto en que es como una respuesta que llama la atención de las personas. Porque Dios dice que no. Dios no era contigo. Y digamos, ¿y cuándo te lo dijo Dios? No, es que Dios ya habló. ¿Y quién grabó esa conversación? Podemos nosotros imaginarnos algo muy complicado. Pero ¿cuál es el punto? En la ética nosotros llegamos finalmente a un tema de la revelación. Nosotros, los cristianos, creemos que Dios ha hablado, que ha hablado verdad, que su verdad es el único absoluto, que su verdad es absoluta y que está contenida en la Biblia. La Biblia es la revelación, la autorrevelación de Dios. Dios se ha dado a conocer en las páginas de la Sagrada Escritura. Bueno, ahí ya la otra persona, el único camino que tiene es ponerse a discutir la veracidad de la Biblia, ¿no? Ese es otro tema. Ahí, si nosotros estamos conversando un tema ético, dice, mira, aquí no mezclemos los temas ya. En otro momento, si quieres, hablamos, porque yo creo que la Biblia es palabra de Dios, que es un tema apologético, cuáles son los fundamentos para creer que la Biblia es palabra de Dios, pero ahora te estoy explicando por qué yo actúo de esta manera, por qué digo que esto es malo, por qué digo que esto es bueno. Entonces la ética, como dije al comienzo de la clase, debe interesarnos porque nosotros estamos viviéndola día a día, estamos tomando decisiones éticas, estamos aprobando cosas y estamos reprobando cosas. Decimos sí a esto, decimos no a esto. ¿Quién me guía en esas decisiones? La base, por supuesto, de la palabra, mi ética. Y mi ética está dada por Dios. Dios dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, debemos también nosotros aprender a responder de manera inteligente respecto a nuestra fe. Hay un texto muy conocido, 1 de Pedro 3:15. ¿Quién lo conoce? Santificada sean vuestros corazones y estad preparados para dar razón de vuestra fe, ¿no es cierto?, de la esperanza que hay en vosotros, ante todo aquel que están preparados para dar respuesta a toda persona que les demande una razón de la fe que hay en vosotros. Alguien que lo lea más preciso, pero esa es la idea. A ver. Primera de Pedro 3:15. Sí. Si no santificar a Dios y el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estén preparados para dar una respuesta a la persona que te demande razón de tu esperanza, o sea, de tu fe. La gente, los cristianos han dado un muy mal testimonio porque no han sabido dar respuesta de su fe. Entonces, en la ética cristiana, nosotros nos debe interesar porque la estamos viviendo, porque tenemos que tomar decisiones morales a cada paso, es decir, esto apruebo, esto repruebo, eso implica la ética, y luego debo también aprender a dar una razón de por qué yo vivo un código ético, por qué tengo un código ético en base al cual yo vivo. Y ahí hay dos razones fundamentales por las cuales debe interesarme en el estudio de la ética. Vamos a ver otras razones también. Ya. Eso sería como reflexión preliminar y de repaso a la vez. Vamos a terminar las 4 hojas primeras que tomamos de apunte, de enseguida apunte. Estamos analizando las bases doctrinales y teológicas de nuestra ética, el fundamento bíblico, teológico de la ética. Podríamos sacar varios temas, pero al menos cuáles son las doctrinas fundamentales que se relacionan con la ética que debemos dominar y conocer, nómbrenmelas
Primero, tenemos que saber cómo es nuestro Dios. Dios es un ser ético, un ser moral. ¿Qué más? Nosotros frente al bien y al mal creemos que son cosas totalmente... ¿Están mirando su apunte? Sí. ¿Cómo es el 2? Ya vemos una oposición total. Una oposición total entre el bien y el mal. Sí, una antítesis, por decirlo en palabras sencillas, una oposición absoluta. Hay una oposición absoluta entre el bien y el mal. Eso es otro fundamento bíblico. Tenemos que también tener un concepto bíblico claro acerca del hombre. ¿Qué tiene que ver el hombre con la ética? Claro, cuando decimos que el hombre es el agente moral, yo lo expliqué en una clase, ¿qué queremos decir? Sí, pero agente. Es que tiene Portador. Sí, pero ¿por qué decimos que es el agente moral? Somos el reflejo aquí en la tierra. Ya, la palabra agente, ¿qué significa? Un representante. Ya, no. El hombre es un ser que vive en la moral, es el gran protagonista de la ética. Si no existiera el hombre, la ética no tiene sentido. Por ejemplo, si existiera Dios, Satanás y los ángeles, nada más que eso. ¿Tendría sentido que Dios revele una ética para que los ángeles caídos la vivan? No sé. No. ¿Y para que la vivan los ángeles que están en el cielo? No, tampoco. Pero hay un agente moral, un protagonista que todos los días tiene que tomar decisiones. Por eso es un agente moral, es el hombre. Él actúa, él vive la ética, él necesita la ética. Cuarta doctrina, importante para la ética. El pecado. ¿Por qué es importante que entendamos el tema del pecado? Porque esto es lo que complica al hombre para vivir la ética cristiana. El pecado es una dinámica que lo empuja, una dinámica anti Dios. Lo empuja, es una dinámica espiritual. El pecado no es una cuestión que le vamos a hacer una resonancia magnética. Ah, aquí está el pecado. Es imposible, no se puede detectar con ningún examen físico. Es una dinámica de carácter espiritual, pertenece al mundo del espíritu. Entonces, el pecado afecta de una manera espiritual al hombre. No se puede detectar químicamente, no. Pero es una dinámica espiritual poderosa que mueve el corazón del hombre. Y lo inclina hacia el pecado, hacia el mal. ¿Ya? Por eso decimos aquí, es bueno saber entonces el tema del pecado. ¿Por qué? Porque finalmente el hombre va a decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Yo creo que todo ser humano, sobre todo los que tienen conciencia, una conciencia medianamente cristiana, les pasa el mismo problema que Pablo dice en Romanos 7. En Romanos 7, ¿ha leído Romanos 7? Tarea para la casa. Tarea para la casa. Pero ¿cuál es su lucha? O sea, ¿cuál es su problema que él plantea? ¿Cuál es su angustia existencial, por así decirlo? Él dice, mire, yo sé que querer el bien está en mí. Yo tengo conciencia de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, que es justa, agradable y perfecta, la ley de Dios. No tengo problemas con la ley de Dios porque el problema no es la ley, soy yo que tengo un instinto en contra de la ley. Soy yo que estoy como el camionero argentino, ¿se acuerdan? Que él cree que él va bien y que todo el resto va mal. ¿Se acuerdan del chiste? No se rieron, pero igual, nosotros perdón. Lo voy a excusar porque no lo entendieron. Faltó un nivel intelectual para entender. Estamos como él. Ahora no. Yo lo considero muy intelectual. Entonces, Pablo dice, mi problema no es la ley de Dios. Yo sé que la ley de Dios es justa, buena, es santa. El problema soy yo, dice, es algo que está en mí. No soy yo todo, porque en mi mente dice, yo quiero servir a la ley de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Y está hablando del poder del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Y esa fuerza que está en mí, dice, me está llevando y me empuja todos los días al pecado. Entonces, dice, yo veo que hay un conflicto en mí. Estoy resumiendo Romanos 7.
hay un conflicto en mí. Y dice, y termina exclamando esta frase, miserable de mí. ¿Qué más dice? ¿Quién me librará de este cuerpo? Y finalmente dice, bueno, como que se resigna y dice, bueno, mi carne muchas veces sirve a la ley del pecado. Se deja llevar por el pecado. Pero con la mente dice, sirvo a la ley de Dios. Es como que se consuela para sí. Pero la doctrina del pecado entonces es importante porque nosotros podemos decir a la gente dice, por ejemplo, pero ¿cómo es posible, escuchen una noticia, cómo es posible que ese monstruo matara a ese ser indefenso? ¿Por qué golpeó a su propio hijo y le fracturó el cráneo diciendo que era un bebé? ¿Por qué, no es cierto, tiraron una bomba en esa escuela cuando había puros niños y monjas y la hicieron explotar? La gente nos pide respuesta a esas cosas. Y ahí tenemos una buena oportunidad para decir, porque el pecado está en el centro del hombre, está en su corazón. Hay un poder que es el pecado. Y que explica todas las atrocidades y barbaries que nosotros hemos visto. Porque la gente dice, ¿cómo si Dios creó al hombre? Esta pregunta es una pregunta ética. Si Dios creó al hombre, y supongamos, empecemos a dibujar. Hagámoslo famoso un poco. Sin raíz del mundo. ¿No es cierto? Aquí está Dios. El triángulo es porque queremos representar la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Dios, que es perfecto, santo, sin asomo de mal, justo, santo, bueno, todos los atributos que conocemos, y si Dios es quien crea al hombre a su imagen y semejanza, que debiera él ser un reflejo de Dios, no lo es. Y este está sumido en su pecado, en la maldad. Entonces esto le presenta un dilema ético a las personas. ¿Por qué este ser hace cosas tan bajas? El ser humano es como una contradicción en sí mismo, porque es capaz de las grandezas más inimaginables, los actos de heroísmo más grandes, los actos de abnegación más grandes que ustedes se imaginen. Es capaz de tirarse al agua para salvar a su prójimo y luego salvar a su prójimo y ahogarse él. Y uno dice, pero también ese mismo hombre es capaz de bajezas extremas. Entonces es ahí cuando nosotros decimos, ¿qué decimos? La explicación, ¿cuál es? Claro, el tema es el pecado. El pecado, ¿no es cierto?, ha afectado de tal manera al hombre que es capaz de las dos cosas. Ahora, ¿por qué es capaz de las dos cosas? Del bien y el mal. ¿Por qué? ¿Por qué es capaz de hacer cosas maravillosas? ¿Por qué es capaz de crear belleza? ¿Por qué es capaz de mostrar rasgos de bondad? A ratos muestra rasgos de bondad y luego rastros de maldad. Porque es lo que permanece, o sea, lo que queda de la imagen de Dios, lo que estamos viendo. El tema de la imagen de Dios. Entonces, este hombre, estoy haciendo un repaso muy general de lo que hemos visto hasta ahora. Por eso he hablado de la doctrina del pecado. Este hombre no solamente refleja el pecado, sino que él todavía retiene mucho de la imagen de Dios. ¿Ya? No. Siempre se me confunde el singular. ¿El acento cuándo va? ¿Cuándo es? Plural. Imagen. Pero imagen no es. Sí, cada vez se me confunde. Lleva tanto la imagen divina como la dinámica del pecado. Ambas cosas están muriéndolo. Y por eso nos interesa la ética. La ética nos explica todas estas cosas. Tanto la teología como la ética nos explican estas cosas. No sé si les sirve hacer el dibujo, porque el dibujo me sirve en el momento de la clase, ¿no? Para expresarme. Muy bien. ¿Qué otra doctrina es importante
como fundamento de nuestra ética. La doctrina de la revelación, o sea, Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras, la doctrina de las Escrituras. ¿Cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? Dios lo dice. Dios revela qué es bueno y qué es malo. Vamos a ver luego que hay cierta ética relativista, ética situacional, que dicen que no podemos saber qué es bueno y qué es malo. El relativismo hoy día dice eso. Pero nosotros sí sabemos porque Dios ha hablado la verdad. Y Dios dice la verdad. Es como, imaginemos una persona que de pronto aparece en un pueblo, no saben de dónde es, llegó ahí como perdido, y él comienza a hacer cosas muy extrañas. Y hace cosas buenísimas, y hace cosas malas, y sobre todo tiene un comportamiento hace muestras extrañas, habla incoherencias, todos están desconcertados y no saben qué es, los médicos lo han analizado y no saben qué cosa es. Y bueno, alguien le da una pista y dicen que este hombre provenía de un sanatorio que había en tal parte de la región, y bueno, después de quizás años atrás van ellos allí y ya el sanatorio está cerrado, no hay nada, pero buscando entre las ruinas del sanatorio encuentran la biblioteca y ahí encuentran un informe, un estudio completísimo hecho por el médico que trató a este hombre. Y ahí en muchas hojas, muchas páginas, el médico describe el estudio y de por qué ese hombre está así y que parece un mal extraño y que él investigó y él sabe. Y él dice y explica todo por qué el hombre actúa así. Y también explica cómo hay que tratarlo, qué cosas no hay que decirle o hacer con él. Está todo ahí. Entonces, la gente del pueblo sigue elaborando teorías. Bueno, yo pienso que este hombre actúa así porque tuvo un golpe en la cabeza, dice uno. No, dice, yo creo que es loco de nacimiento, dice no. Todos hacen teorías de por qué el hombre actúa así. Hasta que llega este investigador y dice, no, yo encontré el manuscrito, el estudio original que hizo el especialista, y aquí están todas las conclusiones. Y aquí explica por qué ese hombre actúa así. Y también dice cómo demostrarlo. Nosotros podríamos elaborar muchas teorías de por qué el hombre actúa así, actúa bien, actúa mal, pero finalmente el que tiene el estudio más profundo sobre el hombre es Dios. Y dice, lean mi palabra y van a entender al hombre. ¿Ya? Muy bien. No sé si la analogía sirve, pero la encontré como adecuada. Otra doctrina. La redención. ¿Qué es lo único que puede liberar al hombre del poder del pecado? El Evangelio de Cristo, la redención en Cristo y el nuevo nacimiento. Y vamos a terminar hoy día, ya vimos la clase pasada, Cristo como modelo para ser glorificado. Cristo nos dice que sí es posible en el poder del Espíritu vivir los ideales cristianos, la vida que agrada a Dios. Y quedamos en la santificación como una obra restauradora. Básicamente, si vamos al corazón de la santificación es ese proceso de desarrollo del cristiano en donde el Espíritu Santo, que es el agente, ¿quién es el principal actor en la obra de santificación? ¿Quién es el principal actor en la obra de redención? Cristo. ¿Y quién es el principal artífice que elaboró el plan de redención? El Padre. O sea, la Trinidad está involucrada en nuestra salvación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya, muy bien. Pero el agente de la santificación, el gran agente es el Espíritu Santo. Él nos va guiando paso a paso. Ahora, este proceso básicamente ¿en qué consiste? Sí, no, pero si pudiéramos escribirlo, hay actos que tenemos que hacer, sí, pero básicamente si pudiéramos dar una definición bien sencilla, ¿Restaurar la imagen de Dios en nosotros? claro, es el proceso de
ir restaurando la imagen de Dios en nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, va restaurando esa imagen porque está muy desdibujada. Ese hombre tiene rasgos de la imagen de Dios, muchos, algunos más, otros menos, pero está como desdibujado. Así que el Espíritu Santo nos va restaurando en base a un modelo. ¿Cuál es el modelo? Cristo. Nos va haciendo cada vez más y más parecidos a Cristo. Analicemos algunas citas bíblicas. La cita clave que quiero que destaquen, la vamos a leer de nuevo, es 2 Corintios 3:18. Búsquenla, por favor, la vamos a leer de nuevo. Esa cita es clave para entender lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Quién la lee? Ivonne. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya. Si la hacemos más sencilla, dice, el Espíritu del Señor nos va transformando en un proceso de crecimiento, de gloria y gloria y más gloria y más gloria, y estamos mirando la imagen a la cual Él nos está transformando, y es la imagen del Señor, como si la miráramos en un espejo. ¿Y qué significa eso? El espejo es la palabra de Dios. ¿Qué cosa nos refleja y nos muestra esa imagen gloriosa de Cristo? La palabra de Dios. Si miramos cada día, escudriñamos las Escrituras, vamos conociendo a Cristo. Es como que yo lo comparo como usted va a la peluquería, al salón de belleza, y tiene varios espejos, ¿no es cierto? Adelante, por los lados, mirámosle por todos lados. Y la estilista le dice, ya, le vamos a hacer un tratamiento a su cabello, la vamos a retocar, qué sé yo, todo. Y entonces usted empieza a mirar, y usted, mirando los espejos, usted va viendo cómo la estilista le va transformando el cabello, la forma, la textura, ¿no es cierto? Todo lo que se hace en las damas, todo. Y usted en el espejo está mirando muy claramente todo el proceso. Nosotros estamos siendo transformados conforme a la gloria de Cristo. Miramos como en un espejo la gloria del Señor, miramos a Cristo. Y luego el Espíritu, vemos cómo Él va trabajando en nosotros. Ese texto lo considero fundamental. 2 Corintios 3:18. Este proceso dice que terminará en unos cuantos años más, ¿verdad? ¿Así dijimos? No. ¿Quién dijo no? ¿Por qué dice no? ¿Estás segura? Termina cuando Cristo venga con nosotros. Bien, hermana, porque quería ver si estaba segura. ¿Ya? ¿Por qué decimos que este proceso tiene una consumación escatológica? ¿De qué trata la escatología? De todos los sucesos que vendrán en el último tiempo cuando Cristo se manifieste en gloria y majestad. La escatología habla de la consumación de las cosas. Esa consumación viene en el segundo advenimiento de Cristo, su segunda venida. Y cuando Él venga, se terminará nuestro proceso ahí. Y llegaremos a la meta final. Vamos a ver algunas citas. Aquí hay una cita. Primera de Juan 3:2, la leímos la clase pasada, ¿no? Veamos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. esa frase me interesa. Todavía no se ha. O sea, todavía no sé, no podemos ver lo que hemos de llegar a ser. Todavía no vemos el resultado final. Estamos en el proceso. Pero cuando Él se manifieste, manifestación escatológica de Cristo, ahí seremos como Él es. Ya, otra cita que también nos ayuda a entender esto es Filipenses 3:20-21.
Muy conocido. Filipenses 3:20. Ah, están acá abajo, al final de la punta están las citas. ¿Ya? Háblese de que no. Más nuestra ciudadanía, ¿no conocí la cita? Está en los cielos, de donde también esperamos a quién? Al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual nos puede también sujetar a sí mismo. ¿Qué hará Cristo, dice ahí, cuando venga? Transformará. Ya, pero ¿qué va a transformar? Este cuerpo de humillación, de pecado, este ser lleno de vicios, de enfermedades, envejecido, cuando venga el Señor, a lo mejor ustedes los más jóvenes van a ser quizás ancianos, no lo sé, si vino el Señor antes, no, pero si se demora un poco, van a ser viejitos. Todo este cuerpo, mente, todo, y dice, lo hará semejante Al cuerpo de la a su gloria de Él. El cuerpo glorificado, incorruptible, en fin. O sea, esta cita confirma que nuestra gloria final no se manifestará sino hasta cuándo Cristo venga. Ojo con eso, ya me dan ganas de preguntar una cosa. Se me meten obsesiones, la nena, no hay caso de repente me tinca una pregunta y por algo. Bien. Y vamos a ver 1 Corintios. Vamos a ver Filipenses, vamos saltando un poco para Filipenses 1:6. Hay una canción de Steve Lynn, pasado, que hablaba de eso. El que comenzó la buena obra será fiel en terminarla, y se refiere a cuando venga Cristo. ¿Cómo dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el TikTok. La forma verbal del griego ahí es la irá perfeccionando paso a paso hasta que llegue el día. O sea, nosotros estamos en un proceso que no va a terminar en esta vida. Terminará cuando nos muramos, ahí se acabó el proceso para nosotros. Y para los que estén vivos va a ser el día cuando Cristo venga. Muy bien. Vamos a pasar al otro legajo de apuntes que tenemos. Un alumno la clase pasada quedó sin este material. ¿Quién era? Llegó en la clase pasada. Sí. Esto, igual la licenciada de la ética cristiana no le da. Voy a documentar. Si lo voy a preguntar o no. No, no sé si ya lo. Ah, no. Eso fue porque para terminar la fotocopia, pero Ah, ya. también es material ético, pero vamos a tener que, por razones de tiempo, acometer este. ¿Qué alumno llegó a la clase pasada que no se le quedó sin este punto? Dice, ética cristiana en un mundo postmoderno de Ekman. Profesor, Anita quedó sin eso, pero lo vino el día. Pero Anita vino en la primera clase. No, ella no lo tiene. Ya. Porque la semana pasada yo tomé el caso Bárbara, la que venía de último y Anita quedó sin. Porque Anita venía ya como de clase. Sí, pero no lo tenía. ¿Y quién fue que se inscribió a la clase pasada? Pero tú lo tienes, sí. Sí, sí, tiene caso. Ah, entonces ahí a lo mejor Anita no estaba. Bueno, se lo vamos a dejar. Bien. Veamos una pregunta en la página 193. ¿Por qué estudiar ética? Ya. En el segundo párrafo dice, me gustaría que le coloque el número 1. La primera razón
para estudiar la ética es que la cultura occidental ha abandonado cualquier marco absoluto para su pensamiento acerca de normas éticas. Eso, subrayenlo ahí, coloquen el número 1, esa es la primera razón. La pregunta es ¿por qué estudiar ética? Y se dan al menos 4 razones. Las voy a enumerar. La primera razón es esa que acabo de leer. El mundo en que vivimos ha eliminado todo lo que signifique normas, está eliminando todo lo que signifiquen reglas para vivir. La cuestión es que el hombre fluye en forma espontánea y que no haya nada que lo ataje, que lo restrinja. El mundo en que vivimos es enemigo de las restricciones. Por eso es que cada vez los políticos liberales están presentando proyectos de ley que relajen las costumbres, las leyes sobre todo. No quieren tener una sociedad restrictiva como la sociedad antigua, que todas las leyes decían muy bien qué cosa es malo y qué es bueno. Por ejemplo, la ley chilena más antigua, la legislación más antigua, penaba y decía que el adulterio era un delito. Usted sabe que la nueva constitución, la legislación moderna, ¿no? Entonces, el mundo en que vivimos cada vez está diciendo, no, eliminemos estas categorías de bueno y malo, no digamos que esto es malo, se vuelve muy relajado en cuanto a la moral. ¿Ya? Ha eliminado toda mención de Dios y todo esto. Entonces ya el hombre moderno, nuestros niños, por ejemplo, se están formando sin una base moral. ¿Cuáles son los únicos valores que le enseñan, por ejemplo, a nuestros niños? Que seamos solidarios, no sé. Ni siquiera, hasta el respeto se entiende mal. Porque, por ejemplo, antes nosotros teníamos que respetábamos a la persona mayor, respetábamos al profesor, esas cosas que vaya a una aula moderna y ya no existen. Pero solamente hay valores muy generales como la justicia, la solidaridad, no violar los derechos humanos, son como las normas que se pueden aceptar todavía. Yo como profesor que lo que más se le está enseñando son sus derechos. Y el tema de los derechos de las personas, lo que más se graba fue sin deber, en ausencia de los deberes. Entonces, si usted va a enseñar a sus niños y decir, hijito, mira, eso no lo haga porque... ¿Pero por qué? Pues el chico de ahora se le va a encollar a usted. ¿Pero por qué? 7 años ya le dice, ¿pero por qué? Porque es malo. Ya llegó matemática ahora. ¿Y por qué es malo? Mire, usted tiene que aprender a tener una base ética para enseñarle a un niño. Trate de hacer este ejercicio. ¿Cómo le explico esto que estoy aprendiendo en la clase a mi hijo de 6 años, de 5 años, de 7, de 10, de 11? ¿Cómo se lo voy a explicar? ¿Cómo decirle que, bueno, tengo que llegar a la Biblia, tengo que llegar a Dios? Entonces, esta carencia ética del mundo en que vivimos nos obliga a nosotros a decir, sí, nosotros creemos que existe lo bueno y lo malo, que existe el bien y el mal, y por eso estamos estudiando este ramo de ética, para que usted lo aplique en su contexto familiar, personal. De repente tiene una discusión con su esposo, y una familia que no tiene normas éticas bíblicas, establecen, ¿qué hacen las familias? Establecen una especie de convenios. Mira, ¿sabes qué? Vamos a poner ciertas reglas. Ya, esto nunca lo vamos a hacer. Por ejemplo, yo conozco un matrimonio que una de las reglas es que ninguno debe corregir al otro. Wow. Claro, se suena moderno, pero ¿es bíblico? La Biblia dice que tenemos que exhortarnos, amonestarnos, y eso es válido para el matrimonio. O sea, tú como esposo puedes decirle a tu esposa que algo no es bueno, porque Dios lo dice, o la esposa decirle, oye marido, oye chanchito, no sé, como le dices. Porque se nombran en base a los animales. Esto está malo. ¿Por qué está malo? Porque mira, si es cristiano, estás al otro lado. Si no tienes una persona cristiana, te va a costar más. Pero que al menos sepa tu cónyuge, sea cristiano o no, que tú tienes las cosas bien claras. Y que tu punto de vista es Dios.
y que tú crees que Dios lo ha dicho así. Eso es ética. Eso es fundamento ético. ¿Entiendes? No decir, no, que a mí no me gusta, no. Esa cuestión de que a mí no me gusta es relativo. Te lo van a cuestionar. Te van a decir, bueno, pero a mí me gusta. Y ahí estamos, ¿cómo empatamos? Entonces tenemos que llegar finalmente a un código moral, un código, normas bien claras sobre la conducta, y las normas, lo dice la ética cristiana, nos enseña las normas respecto a la conducta y nos dice que vienen de Dios, de la Biblia. ¿Ya? Ahora, dice aquí que el mundo en que vivimos ya no tiene normas, y toma el ejemplo de la medicina. A ver si podemos leer. Romina, ¿pueden leer después de normas éticas? Ahí dice un ejemplo claro. Sí, un ejemplo claro de esto. Un ejemplo claro de esto es la biótica. Sí, bioética, sí. La tecnología médica está avanzando tan rápidamente que las consideraciones éticas han sido descuidadas por favorecer las consideraciones prácticas. Pero no es correcto. ¿Por qué debemos pensar acerca del uso de los órganos de animales en los seres humanos? ¿Debemos poner el corazón de un mandril en un ser humano? ¿Debemos usar el tejido animal de los seres humanos? ¿Debemos usar las células de un bebé sin cerebro en un ser humano? ¿Debemos usar la fertilización in vitro para ayudar a parejas estériles a tener un bebé? ¿Debemos clonar a seres humanos? ¿Debemos usar la tecnología para seleccionar el género de un bebé? Gracias, Romina. Ese conjunto de preguntas, ¿quién nos está planteando un dilema ético? Estas son cosas que se discuten, que se conforman, sus hijos llegan del liceo, de la universidad, con este tema. Entonces, nuestros jóvenes, las iglesias, se están preguntando estas cosas y ponen en aprieto a los pastores. Nos ponen en aprieto nosotros, hacen preguntas de otro nivel, sobre todo los universitarios. Porque ellos están discutiendo con profesores de alto nivel académico. Y nosotros, al estudiar ética, nosotros debemos tener respuesta a estas cosas. La Biblia dice algo claro. Usted dirá, pero es que cuando se escribió la Biblia, miles de años atrás, no existía ni la clonación, ni existía el asunto del aborto. Claro, la eutanasia, esas cosas no existían. Claro, no eran temas que estaban ahí, en esas culturas, en que se produjo la Biblia. Sin embargo, la Biblia, ¿qué podemos decir a eso? Si alguien te dice, oye, pero la Biblia nada que ver, pues fue escrita, no sé, como Moisés escribió como 3.000 años atrás, 1.500 años atrás, y Pablo escribió 2.000 años atrás. ¿Cómo vamos a estar entonces tomando la Biblia para, si esos temas ni se conocían en esos días? ¿Cómo respondes tú a esa objeción? Es que nos estamos saltando un punto, que la Biblia fue inspirada por Dios y Dios no tiene tiempo. Por lo tanto, Él pensó en el antes, en el ahora. Hay cosas que son culturales, pero hay otras que no tienen tiempo, porque Dios es atemporal, no tiene tiempo. Y fue inspirada por Él. Y porque Sí, está presente. podría ser una respuesta que dé razón, sí. Porque la Pero- Biblia está en presente. La mayoría de las cosas que hay lo habla Sí, ahora. podemos decir, ¿no es cierto?, que habla para todos los tiempos, está hablando a tiempo presente igual. Pero de esa razón, la Biblia, si bien no se refiere específicamente a cada caso, pero ¿qué hace la Biblia? Nos provee de principios. Podemos extraer principios. Ahí está la clave. ¿De qué manera la Biblia puede referirse a ti? Yo, por ejemplo, puedo hacer esta pregunta en una tarea, en una prueba. ¿Cómo respondería usted a la objeción de que no podemos extraer la ética para el mundo moderno de la Biblia, porque la Biblia es un libro muy antiguo? La respuesta es que, si bien es cierto, la Biblia no se refiere a estos temas porque no existían como temas éticos, sin embargo nos provee principios. En base a esos principios establecemos normas. Los principios. Ya. Sí, yo creo, no sé, estoy inclinando con la pregunta. Ya, el tema entonces de los principios que hace, ¿no es cierto?, nos ayuda a establecer normas, nos ayuda a establecer categorías
categorías acerca de lo bueno y lo malo, para, a su vez, normar la conducta. ¿Ya? El tema de los principios. Y para nosotros, estos principios los establece ¿quién? Dios. ¿Y dónde conocemos los principios de Dios? En la palabra de Dios. Ya. Muy bien. Ahí dice, en la página 194, la Biblia dice algo acerca de estos asuntos, como se demuestra en otros capítulos. La Biblia se dirige a estas preguntas y provee un conjunto de normas y principios para guiarnos en estas difíciles decisiones. Subrayen eso, por favor. Llega la pregunta, la Biblia dice algo acerca de estos asuntos, de ahí subrayen hasta difíciles decisiones, porque yo siempre digo que subrayen, porque los alumnos no subrayan lo esencial. Vamos a la segunda razón. Entonces, ¿cuál es la primera razón que nos urge, que nos lleva a estudiar la ética cristiana? Que el mundo en que vivimos, la sociedad en que vivimos, ¿qué ha hecho? Ha relativizado todo. Sí, lo ha relativizado todo y ha abandonado toda norma, todo marco que provea normas, ha desechado los valores, los ha cuestionado. Entonces, eso nos urge a tener clara la película de nosotros. La segunda razón, hermana Nancy, ¿puede leer ahí? Una segunda razón se Pongan el número 2 al ladito, ¿ya? Una segunda razón se enfoca en el hecho de que tantas preguntas éticas son como una pendiente resbalosa. Gracias. Eso subrayenlo ahí, destáquenlo por favor en su... Arriba también ya, en el número 1 también marcaron la definición. Ya. Subrayen también esta definición ahí. Sí. Hay muchas preguntas éticas que el hombre se hace y esto nos lleva a una famosa cuesta resbalosa. Es como el tobogán. ¿Ya? Siga leyendo, Nancy, por favor. Considere el asunto del aborto. En 1973, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que una mujer podría tener un aborto basado en el derecho a privacidad implicado en la Constitución, nadie se dio cuenta de que esta doctrina sería tan poderosa. Este derecho implicado puso el asunto del aborto en otra perspectiva. Ahora la cultura ya no se concentra en los derechos del bebé, al contrario, todo el debate se enfoca en los derechos de la mujer, excluyendo totalmente los derechos del bebé. Ya, el tema de la pendiente resbalosa es que primero las cosas se comienzan a discutir, se lanzan preguntas, se cuestionan cosas y se arma todo un debate. Luego, puede que en esa primera etapa de debate no se deslice mucho uno, pero luego el debate se hace más general. La gente toma posiciones y presionan, empieza a haber una presión social hacia los órganos de poder, hacia el Parlamento para que legisle nuevas leyes. ¿Cómo es posible que esta ley tan anticuada, que es de 1830, todavía nos está rigiendo? La gente, ojo, no dice, ¿tiene fundamento moral esta ley? O sencillamente la desecho porque es antigua. Si nos criáramos por el criterio de lo antiguo, nosotros ya no creíamos la Biblia, ¿no es cierto? Menos mal que no nos guiamos por eso. ¿Es un buen argumento decir que algo, porque fue elaborado en la antigüedad, necesariamente es obsoleto? No, teníamos que preguntarnos cosas más fundamentales. ¿Tiene validez? ¿Tiene valor? Es decir, ¿cuál es el fundamento de esa ley? Bueno, entonces la gente empieza a presionar a los parlamentarios para que presenten proyectos y llegan presiones a la justicia, a las cortes, a tal punto que la corte, con la presión social, cuando la Corte Suprema, que es uno de los primeros veredictos en el mundo, aparte de Holanda y otros lugares, cuando se planteó el tema del aborto y la Corte, en un caso específico, resolvió que esa mujer tenía derecho a practicarse un aborto, alguien dijo, es que esto es una cuestión aislada, no va a pasar, pero eso dio pie
a una larga discusión en todos los países, a tal punto que después la pendiente es como la bola de nieve, que a medida que va avanzando, va creciendo, y llega al punto en que hoy día estamos donde estamos respecto al aborto, en la mayoría de los países del mundo. Acá abajo dice, al final de la página 194, los asuntos éticos. ¿Puede leernos? No tiene. Ya. Mónica. Tienen un voto, usen votos separados. Derecho del bebé ahí. Los asuntos éticos. Último párrafo. El último párrafo. Los asuntos éticos. Sí. Dice, los asuntos éticos se alimentan el uno del otro. La lógica de un debate se utiliza para orientar la discusión acerca de otro asunto. Los cristianos debemos entender este proceso porque si no lo entendemos no tendremos ningún impacto en los debates acerca de la vida que están viviendo en nuestra sociedad. Ya, ¿por qué los cristianos, esto lo quiero subrayar, ¿por qué los cristianos deben interesarnos en entender estos procesos que se están viviendo? Porque si no los entendemos, ¿cómo tener que imaginarnos del debate social? No sé, a mí, no me pregunten nada de esas cosas, no tengo idea. Pero tú eres cristiano, tú vives, sí, pero sí, yo lo practico nomás, pero no sé por qué lo practico. O sea, no me pregunten por qué. Yo siempre lo he hecho así, me lo enseñó mi mamá, a mi mamá se lo enseñó mi abuelita, y obvio, esa no es respuesta, hermano. Usted tiene que saber por qué actúa de cierta manera, por qué está en contra de esto o a favor de esto otro. O se deja llevar por la corriente, sí, le dice amén a todo. Sí, yo también estoy de acuerdo, sí, ya. Y del aborto, sí, estoy de acuerdo. Y de la eutanasia también estoy de acuerdo. O sencillamente dice, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No me pregunto. ¿Por qué? Entonces dice, los cristianos tenemos que entender estos procesos. Si no tendremos no seremos protagonistas de los debates que están teniéndose acerca de estos temas. La discusión ética, subrayaron eso, ¿no? Sí. La discusión ética es una pendiente resbalosa. Esto explica, miren esto explica lo de la pendiente resbalosa, por qué algo que alguna vez era impensable, pero no eso podría ocurrir. Eso de que se casen dos personas del mismo sexo, decían nuestros padres y abuelos 40 años atrás, no, eso nunca va a ocurrir. La sociedad, la ley no lo va a permitir. Y ocurrió, y está ocurriendo. Entonces, mire lo que es. Algo que es impensable, luego llega a ser discutible. Después llega a ser aceptado por un gran conjunto de la sociedad. Eso es impensable, eso quiero la inmoralidad, eso que se conoce. Cualquier cosa que llamémosle alguna vez, todo el mundo tenía consenso en que eso no podía ser. Dice, no, todo el mundo dice que esto es malo, así que nunca va a cambiar. No, podría ser ser humano, es veleidoso, es voluble, los tiempos cambian, entonces... Sí. ¿Se acuerdan? En el año 60, me acuerdo de haber visto un reportaje, en Estados Unidos hicieron el primer trasplante de corazón. Por las calles de Nueva York, caminando una cantidad de gente en contra, porque supuestamente cambiaban el corazón y le trasplantaban el alma igual. ¿Se acuerdan? Sí. Y ahora están diciendo que en 10, 15 años más van a hacer trasplantes de cerebro. Sí. Eso es verdad. El tema de la pendiente resbalosa tiene que ver con eso. Las cosas que hoy día no son socialmente aceptables, hay ciertas personas que empiezan a hacer lobby en la sociedad. Empiezan a hablar y tanto hablar y discutir, al final la gente como que dice, bueno, ya está bien. Yo creo que debemos aceptar esta postura. Debo aceptar que tú ya tienes esa postura. Así empezamos. Después la postura de él me parece interesante. Oye, y si tiene razones, o esos políticos tienen razón, y sigo pensando y al final veo que yo digo, yo sigo mi postura y al final la vecina piensa lo mismo y tu amiga piensa lo mismo y dice, oye, ¿en qué tiempo estás viendo? ¿Tú sigues creyendo esa cuestión antigua? Sí, pues, y tú creías lo mismo, sí, pues ya cambié, pues vivo los tiempos modernos. Y después llega tus hijos y después
Y todos te empiezan a dar un discurso así, no, pues eso ya está aceptado. Y luego empieza la presión social para que eso que es más o menos universalmente aceptado se transforme en ley. Y a veces ni siquiera es universalmente aceptado. A veces hay una minoría que hace mucho lobby, hay una minoría que cree eso, pero que tiene tanta fuerza social que al final lo empujan y manipulan a los políticos, los presionan y finalmente se transforman en leyes. Sí, Ivonne. Creo que en base a eso hay un discurso que se existe entre todas las personas que no harían, avalan incluso lo que ellos no harían. Por ejemplo, el tema del aborto, yo tengo muchos estudiantes que dicen, yo no lo haría, porque saben, están conmigo, pero yo estoy de acuerdo porque si a una niña la violan y ella van y la aportan, entonces Sí. en cuanto se suman, porque lo ven por una parte de los derechos, pero ella no lo haría. Pero Claro. sin embargo se suman, entonces terminan avalando algo que tampoco... Sí, porque esa persona quizás va a llegar a un momento en que tenga derecho a votar sobre ese tema. Claro. Y a lo mejor va a dar un voto positivo, o si la entrevista en un medio de comunicación, ella va a decir, sí, estoy de acuerdo. Y eso suma y sigue, y va sumando, y esto va creando una concientización social tremenda. Usted sabe el poder de las redes sociales, el poder de los medios de comunicación. Entonces es una pendiente resbalosa porque algo se comienza siendo rechazado, luego comienza a ser como, está bien, discutámoslo. Incluso los políticos ya está bien. Yo estoy de acuerdo que se discuta, pero yo no estoy de acuerdo que se legisle, dicen los políticos. Después ellos mismos están votando a favor. No, le dicen a sus electores, como saben que sus electores son conservadores y necesitan el voto, no, yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que igual tenemos que abrir espacio de discusión en la sociedad. Después llega el momento de votar y dice, mire, no, yo quiero clarificar a mis electores y a todos que yo soy heterosexual y que yo estoy de acuerdo y que yo jamás estoy de acuerdo, pero también yo creo que hay que dar una opción legal a este tema, así que por eso yo voté a favor del proyecto. Así son las cosas en el mundo en que vivimos. Entonces, como dice Ivonne, hay personas que dicen, yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Ojo, porque ya. Ahí está el problema. Si sabe que eso es malo porque Dios lo dice, supongamos que es una persona cristiana, el que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, claro, ya no lo practica. Pero dice, el apóstol Pablo dice algo muy relevante. Lo que díganme ustedes, basta con que diga que yo no practico algo, estoy diciendo que finalmente tenemos que aceptar que se practique eso, que estamos de acuerdo que se practique. ¿Estamos actuando como cristianos o no? Pablo habla de personas que no practican el pecado, pero que apoyan a los que lo hacen. Romanos, busque por favor. Romanos, capítulo 1. Está desde el 18 en adelante, entre el 18 y el 32, ahí vamos a buscarlo. Pablo nos da unas claves de por qué se degenera tanto la sociedad. Versículo 21, conocieron a Dios, pero no lo tomaron en cuenta, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, dieron lugar a la razón. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, o sea, la degeneración en cuanto a la idolatría. Desechan a Dios, consideran ridículo adorar a Dios, ir a la iglesia. Pero ¿están de acuerdo en que la gente adore a la Pachamama, que adore los astros, que adore la naturaleza? Un profesor de antropología, tengo que conversar con él, conversó que estaba haciendo un trabajo con sus alumnos y nos llevó, estaba estudiando las culturas antiguas, las culturas más primitivas. Entonces dice él, él me contaba una experiencia mística que él tuvo. Decidió hacer una clase práctica con sus alumnos y se fueron a contemplar el amanecer, el atardecer, en un día soleado a la montaña. Se fueron con cartas, con todo. Entonces quería explicarle, su teoría era, cómo explicarle a los alumnos cómo surgen las fascinaciones del corazón humano hacia la naturaleza. Cómo empiezan a adorar las culturas primitivas al sol, al árbol, al trueno, a la lluvia, al viento. Entonces él dice que en la experiencia lo tuvieron en el amanecer y vieron en el horizonte, se sentaron todos así, hicieron un círculo mirando el sol como
comenzaban a hacer en el reino. Y él dice que les dijo, quítense sus prejuicios religiosos, todo lo que tengan, y miren la majestad, y con palabras muy estudiadas llegó a que ellos contemplen esa maravilla. Ese es el que trae la vida todos los días a la naturaleza. Sin él no había vida en este mundo. Y él empezó a hacer muchas cosas. Dice que llegó un momento en que todos ellos estaban extasiados, y llegó un momento en que espontáneamente uno levantó las manos hacia el sol, los otros todos lo levantaron. Dice que yo también fui movido por la majestuosidad del astro rey, cómo se iba elevando en el firmamento, y tuvimos un momento místico de adoración al sol. Ya, pero esa es la pregunta. Si tú estarías dispuesto a hacer eso con el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos, de que te pongas a meditar y llevarías a los libros ese momento y dices, ¿por qué no adoramos a Dios que creó el cielo? No, hombre, yo no pienso. Entonces se cumple lo que Pablo dice. Prefirieron adorar a la creación antes que al Creador, dice ahí en el versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios e introdujeron la mentira y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esto hace que Dios nos entregue, dice el versículo 26, Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, y habla de toda la degeneración moral que se dio en la sociedad del tiempo de Pablo. Versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en el versículo 32 está lo que yo dije al comienzo. Están los que practican esas degeneraciones y pecados, son dignos de muerte, pero no solamente los que las hacen, sino también dice los que se complacen con aquellos que las practican, los que le dan su beneplácito a los que practican el pecado. Entonces, como dice Ivonne, esa niña podría llegar a decir en algún momento dado, yo nunca practicaría un aborto, pero yo creo que estas personas también si lo hacen. Está bien que la sociedad lo permita, que cada cual decida qué hacer con su vientre. Bueno, yo vi un video acerca del aborto, de tomar conciencia con respecto a eso, y sobre el pecado en sí, acerca del ejemplo de Hitler, cuando hacía esa masacre y mataba a los judíos, y claro, y enviaba a su gente a enterrar a personas vivas, las enterraba vivas y morían una vez enterradas. Entonces hacía una investigación y le preguntaba a los jóvenes, porque tenía la misma postura de, no, yo no lo haría, pero, ya, y si tú estuvieras en el lugar de esa persona que tenía que enterrarlas vivas, ¿lo harías o no lo harías? No, no lo haría, o sí, porque estoy siguiendo órdenes, o porque, entonces lo lleva a una conciencia de pecado. Es lo mismo de estar en la posición de no quiero, o sea, yo no lo haría, pero que lo haga el resto. O sea, ¿tú condenarías a Hitler por hacer lo que hizo? ¿Tú qué piensas? ¿Está bien o mal con respecto a lo que hizo él? Es lo mismo que estamos hablando nosotros ahora, los que están, o sea, no nosotros, sino que los que están a favor, pero no lo harían. Están actuando como, o sea, es una masacre en el vientre de las madres, lo mismo que hizo Hitler. Y yo lo estoy consintiendo. Lo ven algo, pero completamente aterrador lo que hizo él, pero no lo ven así con el vientre de la El apóstol, gracias hermana, ¿cómo te llamas? Catherine. El apóstol Pablo dice que cuando estaban asesinando a Esteban, dice que yo di mi consentimiento. Y él no tuvo ningún reparo moral en que ese hombre fuera injustamente asesinado. Él tenía pero dice después, cuando el Espíritu Santo vino y transformó su vida, él se arrepintió de eso. Él tomó conciencia de que aunque él no dio pedradas, él cuidó las ropas y di mi voto para que eso ocurriera. Di mi consentimiento, como dice otra versión. Entonces, igual el Espíritu Santo le dice, tú también eres culpable de la muerte de él, porque consentiste en la muerte, no hiciste nada por impedirla. No proclamaste una verdad, sino que tú también diste tu consentimiento. Entonces, también en la sociedad nosotros a veces no hacemos cosas, pero damos un consentimiento tácito o implícito para aquel que lo está haciendo. Nunca le detuvimos y dijimos, oye, es malo. Alguien va a decir que quien me va a escuchar no importa. La Biblia dice que no importa que no te escuchen, pero tú has dado un testimonio de la verdad. Tú has dado un testimonio de la verdad. Bien, ¿alguna opinión más? ¿Estamos justos en las voces? ¿Alguna reflexión?
Objeción también, usted puede decir, no estoy de acuerdo con él. Yo no lo voy a reprobar porque diga que no está de acuerdo. Pero usted señaló algo igual que es importante, que este tipo de manipulación se trata de llevar a aquellas personas que realmente no comparten, pero no hablar de ideología de género, no comparten lo que realmente ellos tratan de aplicar. Entonces empiezan con este tema, primero empieza como un debate, como dice usted, razón contra razón. Mucho de su razón, cada uno defiende su creencia, pero llega un punto de debate que ellos tratan de tocar el lado emocional. Ah, sin duda. Entonces ahí como una pequeña desconexión de tu razonamiento hacia su debate porque te toca el lado emocional, te dicen, nosotros también somos un ser humano, somos un sentimiento y todo. Exacto. Y es bajo ese cortocircuito que te produce en la mente, termina al final aceptando o dando el brazo torcer. Esa es una manipulación que no tiene muy bien practicada. Exactamente. Y la sociedad de aquellos que no conocen por lo menos lo que es moralmente lo que Dios expresa, caen en este punto. Y así se ve lo que dice, que un día dicen, no, nunca jamás voy a permitir algo así. Y después no, que no tienen derecho. El componente emocional mueve la voluntad, no olvidemos de eso. Hay cosas que nuestra razón no nos permitiría hacer, pero nuestras emociones son tan fuertes a veces, y por eso los demagogos, los políticos, en fin, tantas personas que saben mover la sociedad, los mueven por el lado emocional. Por ejemplo, los medios de comunicación dan tremenda cobertura a una niñita cómo fue violada y cómo está embarazada, y finalmente ahí, en esa coyuntura, ahí le dan tanta cobertura, los políticos aprovechan de realizar el tema del debate del aborto, el derecho que tiene la persona a tener y exponer lo que está en su vientre, ¿entienden? Entonces, el componente emocional siempre lo van a manipular. La gente entra en el juego y dice, no, que deberíamos aceptarlo y todas esas cosas, pero en el caso del tema de las mujeres, estas señoritas que se ponen los pañuelos verdes y todo eso, que están a favor del aborto, Si yo digo, ellas acusan de que la sociedad no existe una ley de sexualidad integral para un montón de cosas que podrían argumentar, pero también ignoran de que ya existe una sanción para todas esas cosas. La ley ya tiene una sanción para los violadores, ya tiene una sanción para los asesinatos, pero ellos quieren otro tipo de justicia, una justicia que